Mamá, es hora de que pienses en un lugar más cómodo para ti. La frase cayó sobre la encimera de granito, entre mi taza de café y una cuchara doblada por el tiempo. Cayó y rompió el silencio en el que había vivido los últimos años. Detrás de ellos, en el refrigerador, había imanes, el horario de entrenamiento de mi nieto y mi lista de compras, donde lo primero eran las pilas para sus carritos. Estaban los dos, mi hija Claire, con sus tenis sin cordones, y su pareja, con su eterna gorra de béisbol. Quizás algo más pequeño, más espacioso para ti sola. Todos estamos cansados de andar de puntillas. Con el mismo éxito podrían haber dicho, desocupa la casa, o encógete, hazte más pequeña. Los miré y pensé, me están pidiendo que me haga más pequeña, cuando ya soy casi transparente. Yo que toda la vida reparé lo que se rompía, la puerta de un armario, el mal humor de alguien, las deudas de otros. Yo pagué por el estudio de bienestar de Claire, por la renta, por los difusores de naranja y las licuadoras de $1000. Tú siempre decías que somos un equipo, decía ella, y yo cubría otro saldo negativo. Pero ese día, entre el refrigerador y el azucarero, por primera vez noté el tic-tac ensordecedor del reloj, y entonces empecé a numerar mi silencio. 7 etiquetas azules en 7 cajas. Cada caja me costó una noche de sueño. Pegué la primera etiqueta en una caja con la palabra vajilla. Dentro no había platos, sino mis lentes para leer, una cucharita de plata grabada y una nota para mí misma. No olvidarme de mí. La segunda, en fotografías. Debajo de un montón de sonrisas infantiles y diplomas, escondí un mapa de carreteras plegable, lleno de marcas de moteles y pequeños pueblos junto al agua. La tercera, en invierno. Allí había gorros y calcetines, por si encontraba un lugar donde el invierno fuera más suave que en los últimos años. La cuarta y la quinta recibieron nombres anónimos, jardín y telas, para que los de la mudanza no se rieran. La sexta caja era la más pesada. Papeles. Allí metí declaraciones de impuestos, el seguro, el testamento y todos los recibos de las veces que rescaté a mi hija adulta de otra de sus decisiones adultas. La séptima quedó vacía, para el aire, para mí. No discutí con ellos. A los 2 días llamé a un agente inmobiliario que me recomendaron en la farmacia. Una semana después, un letrero de "Se vende" apareció en el césped. Miré mi casa como si fuera un escenario después de la función. El telón levantado, sin actores, solo polvo en el aire y un ligero olor a cebolla frita. Todas las conversaciones importantes ya se habían tenido. Y por eso mismo, ya no había nada de qué hablar. Saqué del cajón las llaves, con su llavero en forma de hoja, y las dejé sobre la encimera de granito, perfectamente derechas, boca arriba, como se deja un boleto de tren de ida. En ese momento entendí que la séptima caja no estaba vacía. En ella empacaría la voz que por fin encontraría su lugar. De repente, lo que estaba en juego era mío. No la casa, ni los muebles, sino mi aire. Y si para respirar profundo era necesario irse, me iría. Soy Evelyn Carter, tengo 71 años, y por fin estoy aprendiendo a poner el punto final yo misma. Primero revisé los números, no los de la calculadora del teléfono, sino los que están grabados en la memoria muscular. El costo de las suscripciones mensuales de Claire para publicidad, para tapetes de moda, para una aplicación de respiración, donde una voz en los audífonos te enseña a respirar, también por suscripción. Un día de renta, un día de pérdidas, un día de casi cubrimos los gastos. Saqué un cuaderno de rayas, verde, del supermercado, donde la caja siempre te desea un día excelente, y escribí, línea por línea, todos esos casi. El resultado fue una escalera de deudas
por la que había estado bajando los últimos años. Detrás de cada número había un «tú entiendes», los zapatos para el nieto, como los de todos, el viaje para que no se sintiera menos, el seguro por si acaso. En esa escalera, yo era el pasamanos del que se agarraban sin mirar abajo. Pero los pasamanos también tienen soportes. Uno de ellos era mi casa. Llamé al tasador. Llegó con un saco gris y preguntó amablemente si podía ver el sótano. En el sótano estaba fresco y seco. Allí vivía la lavadora y las cajas con los juguetes de mi hija, o más bien de mi nieto, que jugaba con ellos 2 días y el resto del tiempo lo pasaba con la tableta. El tasador elogió los cimientos y dijo que la zona estaba cotizada. Asentí. La zona siempre estuvo cotizada mientras yo trabajaba y pagaba los impuestos a tiempo. Claire no se enteró por mí del letrero de se vende. Su pareja me envió un mensaje. ¿En serio? ¿Y nosotros qué? Lo leí de nuevo, y por primera vez me permití una respuesta que no necesitaba emojis. Nosotros somos yo y mi aire. Escribí y le di a enviar. 1 hora después me llamó Claire. Hablaba rápido, como siempre a fin de mes. Tenía miedo, pero su miedo era por mí. ¿Cómo estás sola? ¿A dónde vas? No, ¿qué hacemos con el negocio? Ni ¿cómo pagamos las deudas? Decía, ¿cómo estás? Demasiado tarde, claro, pero su voz fue mi primera pequeña recompensa. Un comprador apareció después de 2 visitas. Una pareja joven con un hijo, para cuya universidad ya estaban ahorrando. Los miré y nos vi a mi esposo y a mí cuando recién nos mudamos. Les brillaban los ojos y se enamoraron de la casa con solo encender el interruptor de la entrada. Firmé los papeles con mano firme. A mi cuenta llegaron los números. No eran enormes ni de cuento de hadas, pero sí suficientes para construir una nueva escalera, una por la que se puede subir. Entregar la casa fue más fácil que entregar la costumbre. Ese mismo día cancelé la tarjeta que usaban por si acaso otros, no yo. Por la noche saqué una maleta y metí lo más importante, aquel mapa de carreteras, mis lentes, la nota, no olvidarme de mí. En la manija de la puerta dejé una nota para los futuros dueños. Aquí se duerme bien si no dejan la televisión encendida toda la noche. Esa noche no dormí. Escuché el zumbido de la autopista a lo lejos, el estruendo del camión de la basura justo a medianoche, el portazo del auto del vecino. Todo era el sonido de fondo de la ciudad en la que viví tantos años que aprendí a distinguir las estaciones por el olor. En primavera olía a tierra, en verano a asfalto caliente, en otoño a hojas y a perros mojados, en invierno a calefacción y canela. Me estaba despidiendo de ese olor, y entendí que no me despedía de un lugar, sino de un papel en el que yo ya no existía. Por la mañana pegué una 8ª etiqueta en la maleta. En camino. El camino me recibió con el familiar clic del cinturón y un mapa en la pantalla, donde las delgadas venas azules de las autopistas se extendían hacia el sur. En la guantera tenía un mapa de papel, y a veces lo extendía sobre mis rodillas en el estacionamiento de alguna cafetería de carretera, solo para seguir con el dedo la línea impresa, como en las clases de geografía de la infancia. No buscaba paisajes, buscaba un silencio que se pudiera escuchar. El silencio me acompañaba en el auto. Se sentaba a mi lado cuando me detenía en el estacionamiento de un supermercado con la eterna música de los 80 y una fila interminable de cajas. El silencio se acomodaba en mi espalda cuando, en el motel, sacaba una botella de agua del refrigerador y abría las persianas lo justo para ver las luces de un cruce a lo lejos. Veía los mismos letreros una y otra vez, como un disco rayado, autolavados, peluquerías,
bares con luces de neón y happy hour de 5 a 7. En cada salida había señales hacia lagos, parques naturales, centros vacacionales, donde los niños les tiran pan a los patos. Pensé que toda mi vida había comprado pan para otros y ahora quería aprender a hornearlo para mí. Al final del tercer día vi el agua. No era el océano, sino una bahía, tranquila como una tela pesada en un día sin viento. El malecón era corto, con un paseo de madera por donde corrían perros por la mañana y adolescentes en patineta por la tarde. Aquí olía a sal, a gasolina de los motores de las lanchas y a pescado frito de un puesto en la esquina, donde los niños pagaban la limonada con monedas llenas de arena. Me di cuenta de que podía quedarme aquí una semana, o una temporada, o el tiempo que mi aire necesitara para dejar de ahogarse en recuerdos. Renté un pequeño apartamento en el último piso de un edificio donde el elevador siempre tardaba un poco en cerrar las puertas, como si te diera la oportunidad de arrepentirte. En el balcón había una silla de plástico y la vista daba a los mástiles de los barcos y a la luz de un faro. Por las noches se oían sirenas y el graznido de las gaviotas, y de día las voces de gente que vive como si el mañana fuera solo un día más. Abajo, cruzando la calle, había un café donde servían el café en tazas gruesas y blancas, y mujeres de mi edad hablaban del clima y del precio de las bayas, y nadie le pedía a nadie un mes más. La primera noche puse mis papeles sobre la mesa. En una columna, todos los gastos con los que construí la escalera de otros. En la otra, mis nuevos gastos, renta, comida, gasolina, placeres inesperados como flores frescas y boletos para un concierto local. Por primera vez en muchos años, añadí una línea. Reserva para mí. No para una emergencia familiar inesperada, sino para una alegría inesperada para mí. El teléfono no sonó hasta el mediodía siguiente, y eso fue una bendición. Luego llegó un mensaje de Claire. Estamos preocupados. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar de las cuentas del estudio. Miré el agua. Reflejaba las nubes como cifras en una tabla. Estoy junto al agua, Claire, escribí. Las cuentas del estudio no son mías. Y puse un punto. Su respuesta llegó en un largo mensaje de voz, lleno de ansiedad acumulada, amenazas vacías y una ternura inesperada. No lo escuché de inmediato. Fui al malecón y me compré pescado frito envuelto en papel. El aceite me escurría por los dedos, y me reí sola, en voz baja, para no asustar a una gaviota que esperaba su parte. No sabía cuánto tiempo aguantaría en este silencio, pero tenía 7 cajas y un estante interior vacío, donde por fin podía ponerme a mí misma. Empecé otro cuaderno, uno grueso, de tapa dura, y con un bolsillo para cosas pequeñas. En él no anotaba cifras, sino a mí misma. Hoy me desperté sin alarma y no escuché los planes de nadie. Hoy vi a un niño aprender a atrapar una pelota justo en la orilla del agua, y pensé que yo también necesito recuperar mi coordinación. Hoy compré un sobre de semillas de albahaca y puse un vaso de plástico en el alféizar de la ventana. Cada entrada la comenzaba con la fecha y no ponía calificaciones, nada de muy bien, ni deberías haberlo hecho. Era el cuaderno de un testigo, un testimonio de que los días existen, incluso si en ellos no le demuestro nada a nadie. Abajo, en el edificio de enfrente, había una tiendita con un letrero que decía, de todo un poco. Vendían cuerdas, cubetas, anzuelos de pesca, imanes con el faro, postales con fotos históricas del muelle. El dueño de la tienda me saludaba como si nos conociéramos de toda la vida. Y siempre me ofrecía el cambio en forma de un dulce. Le compré una manta a rayas y una pequeña linterna. Por las noches la luz de la linterna dibujaba figuras en las paredes
y me sorprendí a mí misma, sonriéndole a una habitación vacía. Durante el día, caminaba a todas partes, a la tienda de abarrotes con sus bolsas de papel marrón, a la biblioteca que olía a polvo y al plástico de las cubiertas de los libros, al mercado de los sábados, donde los vendedores le sonreían a cada cliente como si fuera su vecino. Regresaba a casa y escribía en el cuaderno. Hoy no sentí culpa por haberme comprado fresas. Claire seguía escribiendo. Sus mensajes cada vez más a menudo empezaban con la palabra necesitamos. Yo respondía con menos frecuencia, pero con más honestidad. Necesitamos es una palabra que se pega fácilmente a la vida de otros. A la propia vida se acerca con cuidado. Yo continuaba con mis propios necesito, dormir bien, comer, caminar, no mentirme. Una tarde escuché música cerca, en la plaza junto al muelle. Un grupo de adolescentes con guitarras y una chica con una voz que sonaba a sal en los labios. La gente se reunió en un semicírculo, dejando monedas en el estuche de la guitarra, esas monedas que yo solía guardar en un frasco para imprevistos. Saqué un billete de mi cartera, lo puse encima de todo y me fui a casa. En el cuaderno escribí: hoy invertí dinero en música, no en un agujero. A esa misma hora, mi nieto me envió un mensaje. Abue, ¿dónde estás? Le llamé. Hablamos de la escuela, de su perro, de un juego en el que construye ciudades. Le dije que yo estaba aprendiendo a construir la mía. Me dijo, mándame una foto. Salí al balcón, tomé una foto de los mástiles contra un cielo rosado y se la envié. Un minuto después llegó su respuesta. Genial. Una sola palabra, pero con más apoyo que todos los necesitamos de los adultos. El cuaderno grueso se iba llenando. Entre sus páginas había boletos, notas con recetas, hojas con la letra de otras personas. Una mujer en el mercado me explicó cómo asar maíz en una sartén para que quede casi, pero no del todo, como a la parrilla. Me di cuenta de que quería cocinar, freír, hornear, no para recibir visitas ni para mantener las tradiciones, sino para añadir al aire un aroma que fuera solo mío. A fin de mes abrí la sexta caja, la de papeles, y metí en ella los documentos que ya no tenían poder sobre mis días. Encima, añadí una nota. Estos papeles ya no me controlan. Y por primera vez en muchos años, no me sentí atrevida, simplemente precisa. La carta llegó por correo ordinario, un sobre blanco un poco húmedo en los bordes, como si alguien lo hubiera sostenido en las manos demasiado tiempo. Dentro, un tono oficial, palabras conocidas, obligaciones, plazos, responsabilidad. El abogado contratado por Claire y su socio me informaba que yo estaba obstaculizando intencionadamente la estabilidad de su empresa al renunciar al modelo de apoyo previamente establecido. ¡Qué expresión tan extraña! Modelo de apoyo. Como si yo fuera un dispensador de bebidas gratis, al que solo había que acercar la mano para que el agua fluyera sola. Dejé la carta sobre la mesa y fui a lavar una taza. El agua corría, como la lluvia de verano en el porche. Luego volví, tomé mi cuaderno grueso y escribí. Hoy intentan devolverme a mi antiguo papel con un tono legal. No soy abogada. Soy una mujer de 71 años que ha pasado toda su vida adulta pagando por los casi de otros. Pero sé leer y hacer preguntas. Y también sé llamar por teléfono. Llamé a una conocida de la biblioteca, una mujer con el pelo corto y unos lentes graciosos que dirige un club llamado Bases Legales para Todos. Me aconsejó que fuera a una consulta gratuita. Allí, en una habitación con alfombra gris y vasos de agua, me explicaron algo simple. Si yo no había firmado ningún contrato de apoyo eterno, legalmente no le debía nada a nadie.
Existían obligaciones morales por costumbre familiares, pero no estaban escritas en papel. Yo asentía y pensaba que mi obligación más fuerte era por fin no abandonarme a mí misma. Respondí a la carta de forma breve, como te enseñan a responder al correo no deseado. No soy inversionista ni socia y no he firmado ningún acuerdo. Les pido que no me molesten con correspondencia legal sobre este asunto. Y puse un punto. Claire llamó esa misma noche. En su voz había de todo: rabia, resentimiento, súplica. Yo escuchaba, no discutí. Repetí una sola frase: no puedo y no lo haré. Me preguntó: ¿por qué te has vuelto así? Le respondí: siempre he sido así, solo que ustedes no se daban cuenta. Y colgué. Después de la llamada, por primera vez en mucho tiempo, lloré. No de culpa, sino de alivio. Las lágrimas salieron como la sal del cuerpo. Abrí la ventana y entró el aire húmedo del mar. Un aire que no contenía ni una sola palabra de necesitamos. Cubrí la carta con la manta a rayas, como se cubren los objetos innecesarios antes de una remodelación, y fui a la cocina a asar maíz, con la receta del mercado. Por la noche recibí un mensaje de mi nieto. Te quiero, abue, le respondí, y yo a ti. Y escribí en mi cuaderno: hoy me quiere una persona que no necesita nada de mí, excepto esto. En otoño, el mar se oscureció y el viento soplaba tan fuerte que solo la experiencia podía mantener un gorro en su lugar. En el malecón instalaron barreras de madera, pasamanos temporales para que en invierno las olas no se llevaran a nadie. Me paré allí, agarrándome a ellos, y pensé en mis propios pasamanos, los que durante años no me sirvieron a mí. Estaban rotos, no porque alguien los hubiera cortado, se habían podrido porque sostuve demasiadas manos sobre ellos. En la tienda, de todo un poco, empezaron a liquidar los termos. El dueño me dijo: el invierno será duro, y me guiñó un ojo, como si supiera que yo lo superaría. Compré un termo y caminé a casa, apretando los dedos para calentarme. El viento se colaba por las mangas, me pellizcaba la nariz, y yo me reía de lo vivo que se sentía todo. Clark dejó de escribir durante una semana. El silencio excesivo también es un sonido. Me aferré a mi nueva rutina. Por la mañana, un paseo corto. Por la tarde, la biblioteca o el mercado. Por la noche, una manta y libros. A veces me invadía una ola de dudas. ¿Qué he hecho? ¿A dónde voy? ¿No es demasiado tarde para aprender a vivir para mí? Anotaba estas preguntas en mi cuaderno y las dejaba sin respuesta hasta la mañana. Por la mañana, las respuestas llegaban solas. No. Hacia donde se puede respirar. No es tarde. A principios de noviembre llegó un mensaje. Vamos a cerrar el estudio. Necesitamos ayuda para pagarles a los empleados. Sentí cómo se removía en mí el viejo reflejo. Asumir la responsabilidad, disculparme por no haber ayudado antes, abrir de nuevo la cartera y resolver el problema. Puse a calentar agua, la serví en el termo, me senté junto a la ventana y me quedé mirando cómo la gente caminaba a grandes zancadas, inclinándose hacia adelante para resistir el viento. No respondí, respiré. Una hora después llegó otro mensaje. Perdónanos, nosotros nos encargaremos. Dejé el teléfono y lloré de otra manera, porque el pasamanos había resistido. Fui hacia el agua y vi a unos trabajadores cambiando las tablas del paseo de madera, las podridas por unas nuevas y fuertes. Observé ese simple trabajo y pensé: así es como debo hacerlo yo, no lamentar lo viejo si se hunde bajo mis pies. Me aferré demasiado tiempo al papel de la confiable, porque temía que sin mí todo se derrumbaría. Pero cuando lo solté, esto fue lo que pasó.
todo empezó a ser como realmente era. Lo débil cayó, lo fuerte se fortaleció. La gente se mostró tal como era. Por la noche me llamó mi vecina de abajo. Se le había roto la lavadora y me preguntó si podía usar la mía. Acepté. Tomamos té en la cocina mientras la máquina zumbaba y hablamos de cosas sencillas, de gatos, del clima, de que en la tienda ya no quedaban mantas a rayas. Me dijo, «Usted es valiente». Le respondí, «Estoy cansada». Ella sonrió. A veces es casi lo mismo. Nos reímos. Escribí, «Hoy me permití ayudar de otra manera, dando agua, no solo dando dinero». El invierno en el agua es una música especial. El hielo no se forma por completo, pero cruje como una vieja mecedora. En la tienda empezaron a vender velas con olor a pino y compré una, no para las fiestas ni para las visitas, sino porque sí. En mi cuaderno empecé una nueva sección, primeras veces. Por primera vez me compré unos buenos zapatos sin descuento. Por primera vez no devolví la llamada ante un reproche. Por primera vez me fui a dormir cuando quise, y no cuando todos se fueron. También anoté cosas más grandes. Por primera vez leí una novela en 3 noches, sin distraerme con los chats familiares. Por primera vez me salté una celebración sin sentir que debía repartir la misma alegría a todos. Por primera vez me desperté sin recordar a quién le había prometido ayuda. Claire no llamaba. A veces enviaba fotos del nieto, con un delantal en la clase de manualidades, con un gorro gracioso con pompón, una nota que decía «Sacó A en su proyecto». Yo respondía con un emoji de corazón y las palabras «Estoy orgullosa», y de verdad lo estaba. No por la calificación, sino porque él está creciendo en un mundo donde mi amor, por fin, no se mide en dólares. En enero, me inscribí en un taller de cerámica, en un pequeño estudio en las afueras, que olía a arcilla y a polvo tibio. Darle forma con las manos a algo que se convertirá en una taza es una meditación sin necesidad de una aplicación. Mis primeras tazas salieron torcidas, pero en ellas cabían perfectamente mi té y mis pensamientos. En una de ellas, grabé con una aguja la palabra aire y la horneé. Ahora tenía una taza para mis mañanas. Con ella, salí al balcón y miraba cómo las nubes grises avanzaban y luego se dispersaban. En la sección de primeras veces, apareció una nueva entrada. Por primera vez me regalé un taller de silencio. Sabía que sonaba como una postal, pero no importaba. Una postal también es una carta para una misma. A fin de mes llamó Claire. Me dijo que había encontrado un trabajo. No era su sueño, ni su propio negocio, solo un trabajo. Por ahora, dijo. En su voz había menos brillo, más aire. Le deseé suerte. Después de la llamada, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. No era un silencio de soledad, sino de dimensión, como si la habitación se hubiera hecho más grande. En primavera, pasé la mano por el llavero de hoja y me di cuenta de que ya no quería llevarlo en mi bolso sin llaves. Lo colgué en un clavo junto a la entrada, como un pequeño amuleto. Mi hogar ahora estaba en otro lugar, en mi cuerpo, en mi cuaderno, en la rutina que te sostiene mejor que cualquier alarma. Reuní las 7 cajas y abrí la última, la que estaba vacía. En ella puse las cosas que me parecían sentimentales, pero que al mirarlas de cerca resultaron ser pesadas. Cartas en las que me agradecían por cosas que no quise hacer. Postales de la mejor mamá, recibidas en los años en que yo sola firmaba un crédito para el negocio de otros. Una fotografía en la que sonrío como si estuviera sosteniendo sobre mis hombros un letrero de neón. Cerré la tapa y escribí en la etiqueta, «El pasado sin rencores». Abajo, en el malecón,
Comenzó la temporada de ferias. Los niños corrían entre los puestos, los hombres discutían sobre equipos de pesca, las mujeres elegían fresas. Me compré 2 ramos de flores, margaritas y tulipanes silvestres. Los puse en mis tazas torcidas. En el mercado horneaban pasteles de arándanos, y yo hacía fila como todos, sin contarle a nadie cómo mantenía a flote a los demás. Ese silencio era como una fiesta. Nadie la organizó, simplemente sucedió. Por la noche encontré en mi teléfono una grabación antigua. La voz se guarda si no la borras. Allí estábamos los 3, yo, Claire y el niño, caminando por un sendero pisando las hojas secas. Yo me reía. Esa risa no era forzada, ni para salvar a nadie, sino real. Puse la grabación en repetición y me dormí con el sonido de mi propia voz. Por la mañana escribí, yo también estaba viva antes, y ahora también. A finales de abril, llegó una carta del banco, la confirmación del pago final de la hipoteca, que había liquidado con el dinero de la venta de la casa y mis ahorros. Las líneas eran rectas, el sello era nítido. Puse la carta entre las páginas de mi cuaderno, en la letra A, aire, antes, ahora, y sonreí. Mi casa ahora cabe en una sola página, pero su superficie es el horizonte. En verano, el agua se volvió casi transparente, y en la orilla se podía ver la arena con huellas de pájaros. Caminaba por allí por las mañanas, descalza, para recordar cómo son mis pies. En el taller de cerámica, empecé a lograr hacer platos poco profundos, con bordes irregulares. Le regalé uno a mi vecina, la que lavó la ropa en mi casa en otoño, y ella, a cambio, me trajo un pastel. Nos sentamos en el balcón, comimos el pastel en mi plato y hablamos de que lo importante no es la perfección del círculo, sino lo que pones en él. Claire vino de visita un fin de semana, por primera vez no por un asunto, ni para hablar de algo importante, sino porque sí. Trajo a mi nieto y una bolsa con toallas de playa. Caminamos por el paseo de madera, con las tablas nuevas que reforzaron este invierno, y me dijo, «¿Te ves tranquila?». Le respondí, «Tengo un lugar donde vivir». Ella asintió, y guardamos silencio, un buen silencio, uno en el que no hay preguntas sin hacer. Por la noche, cuando el niño se quedó dormido en el sofá, bajo la manta, Claire dijo, «Encontré un trabajo de verdad. No es fácil, pero el sueldo es estable. Ya no quiero volver a lo de antes. Y, gracias por haberte negado». Miraba hacia un lado, como hace la gente cuando dice algo difícil. Le dije, «Gracias a ti por entender». Nos abrazamos no como náufragos, sino como personas que ya no necesitan compartir el mismo aire para respirar. Los acompañé hasta el auto. La brisa traía olor a pescado frito y a protector solar. En la esquina tocaban unos músicos y el estuche de su guitarra estaba lleno de monedas. Dejé allí otro billete, de esos que ahora siempre guardo en el bolsillo de mi cuaderno de tapa dura. De regreso, me detuve en la tienda, de todo un poco. El dueño estaba sacando a la calle una caja con un letrero que decía «Descuento en faros». Compré un pequeño faro de cerámica, blanco, con el techo rojo. Lo puse en casa, en el alféizar de la ventana, entre mis 2 tazas. El final no es un punto, es el derecho a poner una respiración en lugar de un punto. Pegué una nueva etiqueta. En mi cuaderno apareció un nuevo capítulo sin título. En él no hay listas de ¿a quién le debo? Hay rutas, el sendero hacia el agua, el camino al mercado, la escalera al último piso, donde el elevador cierra las puertas sin prisa, como si le diera tiempo a alguien más de alcanzarlo. A veces, ese alguien sigo siendo yo, la de antes. Llego a tiempo, entro y le digo, «Estoy aquí». Ella asiente, y caminamos juntas.
No me mudé a un país donde no hay invierno. Me mudé a una vida donde el invierno tiene sentido. Y cuando por las noches se oye la sirena lejana de un motor de lancha, estiro la mano, busco a tientas el faro de cerámica en el alféizar y entiendo. El silencio no es vacío. Es el lugar donde me esperan.